Les tengo una sorpresita. Ah, pero profe. Estoy grabando, estoy presentando. Sí, ya, miren. ¿Dónde era? ¿Dónde era ese que estaba? Uf, qué increíble. Ahí estaba. Ya, aquí está. Valientes de Filopoli. Filosofía política, entonces. Ahí. Ahí, evaluación sumativa 5, resumen ejecutivo. Mostrar. Ya. Pinchan ahí. Ingresan ahí. ¿Ya? Y ahí va el resumen ejecutivo. ¿Ya? Ahí va. Ahí va. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Profe, ¿cómo se hace? Ya. Miren. Ahí. Aquí. ¿Ya? Aquí. Evaluaciones sumativas. Yo ahora se los voy a mostrar. 5. ¿Ya? Filopoli. Ahí. ¿Ya? Ahí. Aquí está toda la evaluación, todo eso que nadie mira, ¿cierto? Pero ojo, cumplen con la fecha de entrega, ¿ya? Hay un descuento por no entregar. Y van aquí, resumen ejecutivo, en qué consiste, porcentaje del total, recomendaciones para hacer el resumen, ya está la formalidad. Ojo con eso, ahí está la formalidad, descuento por no cumplir con la formalidad. Fecha de entrega, hora de entrega, lugar, fuente Arial número 2, interlineado, margen, tamaño carta, ¿cierto? No incluir imágenes, extensión mínima y máxima, ¿ya? Acá tenemos una rúbrica. La verdad de la milanesa, los miro aquí y lo que quiero es que me hagan un resumen. La verdad, la rúbrica, ya en este momento de cuarto medio, la verdad es que quiero que me hagan un resumen de un tema. Así de sencillo. Así nomás de sencillo. ¿Bien? Así que no asustarse. Que cumpla con esos estándares mínimos solamente y ya. ¿Bien? Ya. Aquí entonces va a quedar... voy a subir el archivo para que ustedes lo puedan revisar. Profesor Jorge Ramírez, evaluación sumativa 5. Y ahí está la prueba de los valientes de Filopoli. Subir este archivo y listo. Está visible para todos ustedes y está con fecha de entrega. Miren. Miren, ahí está. Ahí no está. ¿Cuándo dijimos que era la fecha de entrega? Claro. 29 de septiembre a las 3 de la tarde. ¿Ya? Ahí está. Y las instrucciones las encuentran en ese archivo Word. Pero la verdad, como les digo, lo que necesito que hagan es un resumen. Ya es así de sencillo. Un resumen bien hecho de un tema a elección de ustedes. Nada más que eso. ¿Bien? Ya. ¿Alguien se asustó? ¿Alguien no está conforme? Ya. Perfecto. Vamos entonces. ¿Qué más? Recuerden hacer la tareita que dejamos. Y la tarea está dividida en 2 preguntas y se cierra el 10 de septiembre. ¿Ya? La tareita. Cualquier pregunta con respecto a la tarea, por supuesto, me la pueden hacer. Recuerden que ahí tienen el video disponible y si alcanzamos vemos otro, pero no va a ser evaluado. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Nelson, Lucas? Los únicos que aparecen siempre. ¿Ya? Bueno, vamos entonces. Más ratito estoy seguro que va a golpear la puerta Nicole. Ya. Ahí está entonces. Ya, la clase anterior, ¿cierto? Vamos a hacer un paneo rápido. Recordemos los conocimientos anteriores, ¿cierto? Tuvimos que ir al siglo XIX, ¿bien? Y recordamos el imperialismo, ¿cierto? El imperialismo, este proceso en el cual los imperios europeos, ¿cierto? Requieren nuevas colonias para extraer recursos naturales, ¿cierto? Y también con un afán nacionalista, político, ¿cierto? De expandir sus fronteras y también ideológicas de civilizar. Ese es el principal motivo anterior en el siglo XIX que podemos establecer acerca de la Primera Guerra Mundial, esta necesidad, ¿cierto?, de expansión de los grandes imperios.
Posteriormente estos imperios se arman, ¿cierto? Reclutan muchos soldados y forman alianzas porque saben que la guerra es inevitable y se aproxima. En este periodo se va a llamar la Paz Armada y va a abarcar aproximadamente desde 1871, cuando termina la guerra franco-prusiana y Alemania se unifica, hasta 1914, año en que comienza la Gran Guerra. Finalmente comenzamos a ver la Gran Guerra, ¿cierto? Este gran conflicto militar que dura 4 años y que abarca desde 1914 hasta 1918, ¿sí? Que tiene unas características planetarias que ya vamos a ver, una guerra nunca antes vista. ¿Dónde comienza esta guerra? En la península de los Balcanes, ¿cierto? Debido a un asesinato que ocurre, un nacionalista serbio, Gavrilo Princip, asesina al heredero del imperio austrohúngaro, que tenía muchos problemas culturales, ¿cierto? Tenía problemas étnicos culturales, no era un imperio consolidado, ¿ya? Y que por otro lado había anexado hace muy poco Bosnia. Estos territorios, recordemos que pertenecían al imperio turco, pero poco a poco fueron cedidos al imperio austrohúngaro, ¿ya? Ante la debilidad del imperio turco. Por otro lado, Rusia, el imperio ruso, recordemos que anhelaba todos estos territorios, ya que los identificaba mucho más culturalmente con su etnia eslava. Por lo tanto, Serbia, si te ataca alguna vez el imperio austrohúngaro, lo cual requería mucho el imperio austrohúngaro, Rusia te va a ayudar. Bien, eso lo vimos en la clase pasada. En la crisis de julio, ¿cierto? Vimos el asesinato propiamente tal, perpetrado por Gavrilo Princip. Ante esto, Austria-Hungría, el imperio, envía un ultimátum a Serbia requiriendo el hecho de poder realizar ellos la investigación en territorio serbio, ¿ya? Siendo que Serbia era un país soberano. Por supuesto, Serbia se niega y Austria declara la guerra a Serbia. Inmediatamente se activan estas alianzas que ya hemos mencionado, ¿cierto? Y comienza la guerra. Esta guerra, que tiene características totalmente internacionales, planetarias, ¿cierto? Se moviliza prácticamente toda Europa, posteriormente Asia y parte de América posteriormente, y también se establece una economía de guerra, ¿cierto? Donde se invita a las personas, a los civiles, a reservar las mejores proteínas, por ejemplo, en este caso, este letrero, para los soldados que están en el frente. También hay una gran ingeniería social y publicitaria para promover el reclutamiento de soldados en todos los ejércitos, ¿ya? Hay un gran impulso de la sociedad para que los hombres vayan a la guerra, ya que a esta guerra hay que ponerle fin muy rápido. Ellos creen que van a estar de vuelta para Navidad. Contamos, ¿cierto?, algunas historias que rayan en la anécdota, ¿cierto? Como este partido de fútbol jugado entre ingleses y alemanes, ¿ya? Hay un cambio en la forma de hacer y percibir la guerra debido a la alta capacidad destructiva de los nuevos armamentos. Aparece el lanzallamas, el avión, el tanque, mejora la artillería y también se utilizan gases. Todo esto produce que el frente en Occidente se estabilice y los soldados se atrincheren, ¿ya? Y esto da inicio a esta famosa guerra de trincheras en el frente occidental. Ahí tenemos ametralladoras, tanques, gases, aviones, torpedos, ¿cierto? El uso del submarino, ¿ya? Y finalmente dejamos una tarea, ¿cierto? ¿Qué vamos a ver hoy? Siempre, ojalá, desde el punto de vista del peso de las ideas políticas. Buenos días, Paula. Desde el punto del peso de las ideas políticas, el final, ¿cierto? Aquí no podemos ver batalla por batalla, vamos a ver el final, ¿cierto? Explicar y caracterizar el desenlace y consecuencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien aquí, desde ya así cuarto medio, me podría mencionar una de las principales causas de la consecuencias? ¿Ya? ¿Por qué decimos que la Primera Guerra Mundial, ya, una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es el germen, la semilla que se siembra y que da origen a la Segunda Guerra Mundial? ¿Recuerdan? Ahí los preu, los que están estudiando Versalles, ¿cierto? Ya está, listo. Y el médico inmediatamente nos dio el diagnóstico, ¿cierto? Versalles, para allá vamos. Versalles, la culpa de todo, si buscamos un culpable, Versalles, ¿cierto? Ya. Parece que por automático, así como que estamos durmiendo y nos dicen, oye, Versalles. Despertamos y decimos Versalles, inmediatamente. Bien. Transcurre la guerra, llegamos a la crisis de 1917. ¿Qué ocurre? Este caballero, el zar Nicolás II,
es el emperador de Rusia. Rusia, recordemos que es un imperio, ¿ya? Y él se produce la Revolución Rusa, ¿ya? En octubre de 1917. ¿Ya? La familia real es tomada prisionera, se asalta el Palacio de Invierno y posteriormente es asesinada completa, no escapa nadie, ¿ya? Incluso Anastasia. ¿Ya? Anastasia, que se creía que podía haber quedado viva, también es asesinada. Bueno, y se instala un gobierno socialista, ¿ya? Que no viene al caso explicarlo ahora, pero se instala un gobierno socialista liderado por Vladimir Ilich Lenin, que les debe sonar a alguno, ¿cierto? Y la Unión Soviética, perdón, el Imperio Ruso, se ve en la obligación de firmar un tratado, ¿ya? Con las potencias centrales, Alemania, Imperio Austrohúngaro. ¿Y de qué se trata esto? De una cesión de terrenos, pero más importante que eso para el desenlace de la guerra es que la Unión Soviética se retira de la guerra, ¿ya? Se retira de la guerra. Por lo tanto, pierden un gran aliado, ¿cierto? Un gran aliado, Inglaterra y Francia, porque ahora todas las fuerzas que tenía distraída Alemania combatiendo con Rusia en el frente oriental, ahora pueden combatir entonces en el frente occidental, pueden ser aprovechadas, ¿cierto? Bueno, esto ocurre en 1917 y el Tratado de Brest-Litovsk, que así va a pasar a la historia, cede terrenos, territorios, y al mismo tiempo Rusia se retira de la guerra. Principalmente a Rusia le había ido bastante mal, a pesar de tener un gran poderío económico, un gran poder industrial, le había ido bastante mal hasta ese momento en la guerra. Pero bueno, se retira. Recordemos también que en 1917 Estados Unidos entra en la guerra a favor del bando de la Triple Entente. Y esto es vital, tan importante como el retiro de la guerra de Rusia, que se pierde un aliado, se gana un nuevo aliado, que es Estados Unidos, ¿ya? Y Estados Unidos, por supuesto, va a desequilibrar la balanza, porque ya con todos sus recursos económicos, con todos sus recursos logísticos y una cantidad grande de soldados, y por lo tanto va a generar un gran desequilibrio. Alemania, pensemos que para este momento ya está bastante agotada, y el Imperio Austrohúngaro no está haciendo mucho en el frente occidental, y el otro gran aliado, el Imperio Otomano, turco-otomano, tiene sus propios problemas contra Inglaterra, ya en la zona en el territorio de Palestina. Por lo tanto, tampoco puede ser un gran aporte a Alemania. El Imperio Turco-Otomano no está peleando en Europa, ya está peleando en Asia, tiene sus propios problemas contra Inglaterra. ¿Ya? Veamos este afiche, ¿cierto? Espíritu de 1917. Join the US Marines, ¿ya? Únete a los infantes de Marina de Estados Unidos, y ahí sale la dirección, ¿cierto? De la oficina de reclutamiento. También para esta fecha, mira, ahí vemos la llegada, ¿cierto? De los soldados norteamericanos a Inglaterra, donde son muy bien recibidos, porque Inglaterra ya también está exhausta, lleva 3 años de guerra, por lo tanto viene muy bien este apoyo del ingreso de Estados Unidos a la guerra. ¿Por qué ingresa Estados Unidos a la guerra? Estados Unidos entra a la guerra debido a que Alemania lleva a cabo una guerra submarina bastante indiscriminada. Por lo tanto, esta guerra submarina bastante indiscriminada le va a generar un problema a Estados Unidos debido a que hay buques norteamericanos que son hundidos, ¿ya? Buques norteamericanos que son hundidos. Entonces, como hay buques norteamericanos que son hundidos, bueno, entonces tengo que ir a la guerra con Alemania porque han muerto ciudadanos norteamericanos. También se emplean tanques por primera vez en la batalla de Cambrai. ¿Quién los usa primero? Inglaterra, ¿ya? El ejército inglés usa por primera vez los tanques, ¿ya? Que eran bastante lentos, eran un poco ineficientes, pero eran útiles al momento de cruzar las trincheras enemigas. Mire, esos soldados alemanes bastante valientes, como era enfrentarse al tanque que está artillado por todos lados. Pero cuando un tanque recibía un impacto directo de artillería, ¡pum! Eso era lo que pasaba. Dramática la imagen. El tanque recibió el cañonazo de lleno de frente y lo cruzó de parte a parte, miren. Lo abrió como una lata. ¿Ya? No dejó nada al medio. O sea, el tiro de artillería tiene que haberlo pillado de frente, ¿ya? Y lo atravesó completo, y se tiene que haber abierto así. ¿Ya? Impresionante. Bueno, vamos inmediatamente al desenlace entonces. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que Rusia
¿cierto? Se retiró de la guerra, por lo tanto Alemania ahora puede concentrar toda su fuerza en el frente occidental, ¿cierto? En el frente occidental, es decir, hacia el lado que está Francia, ahí donde los soldados se atrincheraron, ¿bien? Hacia oeste. E inicia una ofensiva intentando conquistar París, ¿ya? La cual es bastante efectiva y queda apenas a 120 kilómetros de París, o sea, nada, 120 kilómetros, ¿en cuánto hoy en día? En un auto a 120 kilómetros por hora, una hora. Ya, a esa distancia queda el ejército alemán de París. ¿Ya? Queda a tan poca distancia que con ese cañón que ustedes ven en esa imagen pueden bombardear París. ¿Ya? Y los parisinos huyen despavoridos porque creen que otra vez se va a repetir lo mismo de la guerra franco-prusiana. Pero los aliados responden con la ofensiva de los 100 días. ¿Ya? Así se denomina. La ofensiva de los 100 días dura un poco más de 3 meses, muy bien planificada, y el ejército alemán no puede llegar a París y emprende la retirada, ya exhausto, ya no puede más. Agotó sus últimos cartuchos en esta gran ofensiva que pretendía tomar París y dar un vuelco a la guerra, pero no lo logra, ya no puede proseguir con su ofensiva, se retira, ¿ya? Se retira. Pero ojo con una cosa, y que lo tengan súper claro para la Segunda Guerra Mundial, el soldado alemán, el que está en la trinchera, no se siente definitivamente derrotado. Cree que la guerra va a continuar, pero, sorpresa, Alemania firma un armisticio. ¿Y cómo? Dicen los soldados, ojo con esto para la Segunda Guerra Mundial, los soldados dicen, ¿pero cómo? Si nosotros estamos peleando, estamos acá, miren, a tantos kilómetros de París, sí, nos retiramos, pero podríamos intentarlo de nuevo. Pero los políticos, allá en Berlín, alguien detrás de un escritorio, se decidió a firmar un armisticio. El 11 de noviembre de 1918. Esto no es Versalles, esto es un alto al fuego. ¿Ya? El Kaiser alemán, o sea, el emperador de Alemania, ¿sí? Abdica, es decir, yo ya no soy el emperador, me voy, no deja ningún heredero, y esto pone fin al imperio de Alemania y marca la rendición del imperio alemán y el fin de la guerra. ¿Ya? Y ahí van ya todos los soldados, van los soldados alemanes rendidos, ¿cierto? Controlados por soldados ingleses y australianos. Miren ese con el sombrero, ¿cierto? Un soldado australiano, soldados ingleses y australianos, y van camino al cautiverio, ¿cierto? A un campo de prisioneros donde ya ha terminado la guerra para ellos, se acabó la guerra. ¿Bien? Ya. De esa forma termina militarmente la guerra en Europa. ¿Ya? Así lo anuncia la prensa, miren, un diario mexicano lo anuncia así, y en este vagón, se firma el armisticio, vagón en el cual se va a firmar posteriormente la rendición de Francia en la Segunda Guerra Mundial. Ya, va a ser el mismo vagón. En este vagón de tren, las autoridades firman el armisticio. Mire, paradojas de la historia, o sea, cosas extrañas de la historia. El armisticio, se tomó la determinación de firmar el armisticio el día 11 durante la madrugada. El 11 de noviembre durante la madrugada, ¿ya? Pero se estableció que iba a comenzar a regir a las 11 de la mañana, ¿ya? Por lo tanto, los ejércitos trataron en esas pocas horas de avanzar el máximo posible, porque esos territorios que se conquistaran en esas pocas horas iban a quedar para los ejércitos que lo conquistaran. Por lo tanto, ocurren miles de muertes en esas horas en las cuales se espera que comience el armisticio. Esto está muy bien estudiado y hay mucho material en internet, ¿ya? Porque hay unas horas perdidas de la Primera Guerra Mundial en las cuales se sigue combatiendo, aunque todos saben que la guerra termina a las 11 de la mañana, ¿ya? Por lo tanto, termina a las 11 de la mañana y decimos que la Primera Guerra Mundial terminó el 11, del 11 a las 11. El 11 de noviembre a las 11 de la mañana, ¿ya? Pero hay unas horas perdidas en que todos tratan de avanzar y tomar nuevos territorios, ¿ya? Y mueren miles de soldados intentándolo hacer, ¿ya? Eso lo encuentro muy interesante y hay muchos videos en YouTube acerca de este tema, ¿bien? Bueno, vamos inmediatamente con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay consecuencias políticas, ojo, políticas. Para el resumen, basta con que aborden una, no aborden las consecuencias, ¿ya? Y eso ténganlo siempre presente para la U. No aborden las consecuencias políticas. Eso en la U es matarse solo, ¿ya? Aborden un tema bastante pequeño. Resumen.
Desaparecen los grandes imperios de dinastía. ¿Se acuerdan que dijimos que esta iba a ser una guerra entre imperios? Y ahí los tenemos, ¿cierto? El imperio alemán, imperio austrohúngaro, y acá abajo tenemos el imperio turco-otomano, ¿cierto? Serbia, Montenegro, Albania, Rumania. Bueno, el mapa va a cambiar, ¿ya? Van a aparecer nuevos países, nuevas naciones y los imperios van a caer. Excepto acá el imperio británico, ¿cierto? Que va a salir triunfador de la guerra. Por lo tanto, miremos ahora este mapa después de la guerra, ¿ya? Y ahora ya no existe el imperio alemán, existe Alemania, ¿cierto? Alemania. Miren acá, Checoslovaquia no estaba. Rumania cambia completamente el mapa y lo más importante, el imperio austrohúngaro desaparece y surgen dos naciones diferentes, Austria y Hungría, ¿ya? El reino de Italia también cambia el mapa, está modificado, ¿cierto? Pareciera que hubiera un territorio más aquí ganado a Austria. Y Francia recupera los territorios perdidos durante la guerra franco-prusiana. Por otro lado, si pudiéramos ver aquí el mapa del Imperio Turco Otomano, veríamos que también cambia. Ahí me voy a tener y voy a hacer una pausa, voy a conectar con otro tema que me parece muy interesante. Surgen nuevas naciones, miren. ¿Dónde no estaba Finlandia? ¿Y dónde está Finlandia aquí? Finlandia pertenecía al Imperio Ruso. Bueno, y ahora surge Finlandia. Miren qué joven es la nación finlandesa. Es muy joven. Surge para la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y hoy tiene una de las mejores educaciones del mundo. ¿Cómo lo hicieron? Habría que preguntarle, ¿ya? Surgen otras naciones conocidas por nosotros, Polonia, Yugoslavia. Miren, Irak, Siria, Líbano, Turquía y Palestina. Palestina, por favor, no se olviden de este nombre, Palestina. Y surgen acá, después de la Primera Guerra Mundial, territorios que son tan antiguos como el Éufrates, ¿cierto? Como el río Éufrates, Mesopotamia, ¿cierto? Y recién van a surgir después de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Debido a esta división del gran imperio turco otomano que desaparece y se divide en una serie de países. Ahora comenzamos a hablar de Turquía, Líbano, Siria, Irak y Palestina, ¿ya? Estados Unidos surge como una gran potencia mundial. ¿Por qué? Porque comienza a combatir al final de la guerra, ¿cierto? Recién en 1917, ¿ya? No se tiene que comer toda la guerra, los 4 años de guerra, y por otro lado su territorio no es invadido. Hola, Vero, no se preocupe, vamos en las consecuencias, ¿ya? Al final de la clase le cuento de la prueba que vamos a tener, que no es prueba. ¿Bien, Verónica? Ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque principalmente su territorio no es tocado, no se combate en Estados Unidos, ¿ya? No se combate en territorio norteamericano. Por lo tanto, sale muy bien potenciado Estados Unidos de la guerra, además por otras consecuencias económicas que vamos a ver más adelante. Además, surge la Unión Soviética a partir de 1922, con una muy nueva manera de ver el mundo. Va a surgir el mundo, va a surgir una nación socialista, con una economía totalmente centralizada que va a intentar absorber desde ese momento a los países que están alrededor, ¿ya? Intentando conformar nuevamente un gran imperio, pero que se va a llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? A partir de 1922. Y se crea la Sociedad de las Naciones Unidas. Pausa. Esto es lo que comienza a hacer Estados Unidos, ¿ya? Una vez que termina la Primera Guerra Mundial. Este mensaje lo manda no solo ahora, sino que después durante toda la Guerra Fría. Este mensaje de, miren la prosperidad norteamericana, tenemos 4 hijos, somos esposos felices, el refrigerador está lleno, ¿ya? Y traemos más cosas todavía, nuestros hijos tienen juguete y también tenemos un perro, ¿ya? Nos hemos tecnologizado, tenemos un refrigerador, ¿ya? No solamente eso, las familias tienen un auto y de esta manera se muestran, esta es la publicidad, ¿ya? No hay otra forma de vida, otro camino como el modo de vida americano. Eso es lo que dice ahí. Y siempre con un perrito, ¿cierto? Esto, ¿por qué lo resalto tanto? Porque va a contrastar posteriormente con la caída de Wall Street, ¿cierto? El crack de la economía que se va a contraer a nivel mundial, donde todo esto se va a acabar, ¿cierto? Ya, ellos creen que ya superaron la pobreza y nunca más va a haber pobreza en Estados Unidos. ¿Bien? Ya. Se crea, ya mencioné, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿cierto? A partir de 1922. Y se crea la Sociedad de Naciones con el objetivo de promover la paz entre los estados. ¿Qué pasa aquí? Los estados
Ya, los estados europeos, no solo europeos, sino que esto trasciende prácticamente al mundo, se dan cuenta que esta guerra no es la guerra que va a poner fin a todas las guerras, ¿ya? Pero que al mismo tiempo no puede ocurrir otra guerra como esta, ¿ya? No puede ocurrir una guerra como esta. Por lo tanto, crean esta sociedad para promover la paz entre los estados y que todas sus diferencias, ¿sí?, se resuelvan a través, todas sus controversias se resuelvan a través del diálogo, ¿cierto? Ya. Pero miren esta imagen. Ahí está el presidente de Estados Unidos, el presidente Wilson, dirigiendo la orquesta. Ahí dice Everlasting Peace, o sea, paz para la eternidad, paz para siempre. ¿A quién está dirigiendo? A una serie de naciones, ¿cierto? A los aliados. ¿Mm? A los aliados, ojo, a los aliados. ¿Mm? Ya. Japón, Inglaterra, Francia, Italia, el mismo Estados Unidos representado por el tío Sam. Pero ¿qué tienen al cinto? Una pistola, un revólver. O sea, todos saben lo que viene. Aquí dice Inglaterra. ¿Y qué dice la pistola? Dice Armada Británica, ¿cierto? Armada Británica. Aquí dice Japón, conquistar el Pacífico, ¿ya? Francia, oh, tengo que hacer una alianza con Estados Unidos, ¿ya? Aquí dice Italia, dice engrandecer a Italia. Todos tienen un proyecto hacia adelante y saben que se van a volver a enfrentar porque algunos países salieron muy resentidos de la guerra. Desde ya, por ejemplo, Italia no conquistó lo que quería conquistar en África porque se decidió pelear con Austria y tampoco le fue tan bien con el Imperio Austrohúngaro. Conquistó unos territorios, pero no fue uno de los grandes beneficiados de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, Japón peleó a favor de los aliados y tampoco conquistó en el Pacífico lo que pretendía. Por lo tanto, ya ustedes verán cómo se va configurando el germen para la Segunda Guerra Mundial, porque algunos países van a ser los grandes resentidos. Por otro lado, error, se intenta neutralizar, ¿cierto?, a Alemania en el Tratado de Versalles. ¿Para qué? Para que nunca más Alemania se levante nuevamente e inicie una guerra como la que inició en 1914. Nunca más se le trata de neutralizar, queda por el suelo, ya queda por el suelo política, económica, militar y socialmente. Eso es lo que se busca, neutralizarla. Y por otro lado, Alemania no entra en la Sociedad de las Naciones. ¿No hubiera sido mejor que Alemania hubiese entrado en la Sociedad de las Naciones, cierto?, para invitarla a colaborar de manera conjunta y combinada con el resto de los países y no aislarla? Me parece que sí. Esta diapositiva, si bien no tiene tanta directa relación con la guerra, sí tiene relación con la consecuencia y quiero expresamente explicarla. Todo esto, ¿saben cómo se llama hoy? Aquí, esto que estoy indicando en el cursor, ¿saben cómo se llama hoy? Hoy. ¿Alguien sabe cómo se llama hoy esto? ¿No? ¿Los nombres que están ahí no les suenan? ¿Qué país está acá hoy? ¿En serio? Bueno, aquí está el Estado de Israel. Ya. Y todo esto, Irak, Siria, Líbano, ¿ya? Emirato Transjordania, Palestina, era parte del Imperio Austrohúngaro, Imperio Turco-Otomano. Era parte del Imperio Turco-Otomano. Comienza la Primera Guerra Mundial y esto es parte del Imperio Turco-Otomano. ¿Con quién combaten aquí los turco-otomanos? Con los ingleses. Los ingleses triunfan, derrotan al Imperio Turco-Otomano y todos estos territorios pasan a manos inglesas, ¿ya? Siria, Líbano a manos francesas, Irak a manos británicas, ¿ya? Y el Emirato de Transjordania también y Palestina también. Pongamos el acento acá en Palestina. Esto se va a llamar Mandato Británico de Palestina. ¿Quién se lo concede? La Sociedad de las Naciones, ¿ya? A partir de 1923. Inglaterra, tú te vas a hacer cargo de ese lugar que se llama Palestina, ¿ya? A partir de que los ingleses se hacen cargo de Palestina, inmediatamente comienza con una migración sistemática de judíos hacia Palestina. Pero recordemos que Palestina principalmente está habitado por musulmanes, si eran turco-otomanos, ¿ya? Pero paulatinamente y sistemáticamente, cada vez más comienza una migración
de judíos a Palestina, los cuales se comienzan a organizar militarmente, ¿ya? Militarmente. A tal punto que ya para 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Se facilita aún más la migración, ¿cierto?, de judíos europeos hacia Palestina, porque para ellos es la tierra prometida, ese es el Eretz Israel, y se organizan militarmente. ¿Por qué además ocurre esto? Porque en vista del Holocausto, en vista del daño que se le causó al pueblo judío, se cree necesario generar reivindicaciones que le permitan migrar e ingresar al territorio de Palestina. Porque además pensemos que la religión de ellos dice que esa es la tierra prometida. Ingresan tantos a tal punto que se organizan muy bien militarmente, ¿ya? Militarmente. Para mayo de 1948, la situación de violencia en el mandato británico de Palestina se vuelve insostenible. Y por lo tanto, los británicos dicen, esto no va más. Ya no había Sociedad de las Naciones, ahora Organización de Naciones Unidas. Esto no va más. Los británicos nos vamos de Palestina. Esto se acabó. Yo ya no puedo controlar esto. Está fuera de control la violencia. Nos vamos. Y nos vamos el 15 de mayo de 1948. Un día antes, si no me equivoco, el 14 de mayo de 1948, se declara la creación del Estado de Israel. ¿Dónde? En Palestina. ¿Y qué dicen los palestinos? ¿Pero cómo? Si esto es Palestina. Bueno, amiguito, ahora esto es el Estado de Israel con capital en Jerusalén. E inmediatamente es reconocido por las grandes potencias. ¿Ya? Y al mismo tiempo, países como Siria, Líbano, Irak, Transjordania, ¿ya? Egipto, atacan militarmente a Israel inmediatamente para destruirlo y hacerlo desaparecer. Primera guerra árabe-israelí. ¿Y qué pasa? Israel le gana la guerra a los 5 países y se consolida. Esto no podía dejar de mencionarlo, porque este es la génesis del actual problema árabe-israelí. ¿Lo sabían? Ahora lo conocen. Bien, ahora podemos avanzar tranquilos. Quedamos en neutralizar Alemania, ¿cierto? ¿Cómo lo neutralizamos? Recién en 1919 se acordaron las condiciones de paz, ¿ya? A través de un tratado que se va a llamar Versalles. ¿Por qué firmado en Versalles, cierto? ¿Por qué firmado en Versalles? Para devolver la vergüenza. Recordemos que Alemania se había unificado en Versalles luego de haber conquistado París durante la Guerra Franco-Prusiana. Entonces, para eliminar esa vergüenza, el tratado a Alemania la hacen firmar en Versalles, ¿ya? Alemania es acusado de todo, delito de guerra, de haber iniciado la guerra, ¿ya? Responsable de las pérdidas, de los daños, de las muertes, del resultado del conflicto. Por lo tanto, todas las propiedades, las colonias que tenía Inglaterra, en África, por ejemplo, ¿ya? Tenían que ser abandonadas, desocupadas y ocupadas por las potencias triunfadoras en la guerra, ¿cierto? Se acabó la marina mercante, se acabó la marina de guerra, las colonias fueron repartidas, el ejército alemán fue reducido a la mínima expresión, no podía tener tanques, la artillería estaba limitada, no podía tener cierta cantidad de buques, no podía tener aviación, ya, no podía tener submarinos, para que nunca más, ¿cierto? Para que nunca más hubiera una guerra como esta. Pérdidas territoriales, lo que había ganado en la guerra franco-prusiana, dos territorios muy nombrados, Alsacia y Lorena, que se los había quitado a Francia, tuvieron que ser devueltos, ¿ya? Tuvieron que ser devueltos. Se ocupó una zona también, como dice ahí, al oeste del río Rin, que además, como ya mencioné, se redujo su ejército, armada y aviación. También fue condenado a pagar reparaciones de guerra que recién en la década del 2000, dato real, terminó de pagar, porque se le culpó de ser el país agresor y el culpable de toda la guerra, ¿ya? Y lo peor de todo, se le prohibió a Alemania ingresar en la Sociedad de las Naciones. Y nunca más aliarse con Austria. ¿No hubiera sido mejor permitir que Austria y Alemania entraran a la Sociedad de las Naciones y haber cooperado de manera conjunta? No, se le prohibió. Ahí vemos a Alemania, ¿cierto? Todo golpeado, todo machucado, todo destruido, ¿cierto? Con su bandera, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Por Versalles. Versalles lo deja así. Y lo deja así por muchos años, durante todo el periodo de entreguerras, ¿ya? Ahí está el momento de la firma.
Ya todos quieren mirar, por eso se subieron a las mesas, a las sillas. Ya. Tenemos consecuencias también económicas. ¿Quién sale fortalecido aquí? ¿Cierto? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Europa se tiene que endeudar para poder ganar la guerra. O sea, durante el último año de guerra se endeuda con Estados Unidos. Y no solamente eso, sino que pensemos que la guerra termina con las potencias europeas por el suelo. No hay piedra sobre piedra en Europa, ¿cierto? Por lo tanto, ahora solicitemos préstamos a Estados Unidos, ¿cierto? Que el de la plata, ¿cierto? Porque hay que reconstruir Europa, ¿ya? Y Estados Unidos les presta, ¿ya? Les presta porque después entonces recupera los intereses y se fortaleza económicamente, ¿cierto? Además, Alemania cae en una gran hiperinflación. ¿Por qué? Porque tiene que sostener todo el costo de la guerra, las reparaciones de guerra y todo el aparato público. Tiene que seguir cumpliendo, ¿cierto? Las escuelas tienen que seguir funcionando, el Estado debe seguir funcionando. Por lo tanto, tiene que imprimir mucho papel moneda, billetes, y eso genera inflación, porque es un dinero ficticio, el cual ingresa, ¿cierto?, dentro de toda la economía alemana. Y ya sabemos que una gran cantidad de masa monetaria genera inflación y cada día nos hacemos más pobres. Los precios suben. Todo esto genera que Estados Unidos ascienda como la principal potencia económica después de la Primera Guerra Mundial. Miren las deudas, por favor. Gran Bretaña, que endeudada yo creo que hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Un inmenso gasto en millones de dólares en préstamos, ¿ya? Y por otro lado, rojo, Francia, ¿cierto? Que son los países que más soportaron el costo de la guerra, y muy por detrás Italia, pero Gran Bretaña y Francia son los principales acreedores de Estados Unidos. Miren por favor esta imagen, un alemán, un ciudadano alemán empapelando, ¿cierto?, una habitación con billetes alemanes, porque no sirven para nada, ya van a comprar el pan en carretillas y prefieren el trueque antes de que comprar con papel moneda. Por otro lado, la sociedad alemana piensa en cómo queda de resentida, ¿cierto? Ya que sus veteranos, sus soldados, los cuales estaban a pocos kilómetros de París, al momento de firmar la paz, se sienten traicionados. Y además el Estado no se hace cargo de ello. ¿Con qué dinero, cierto? Por lo tanto deben salir a pedir limosna. Miren ese soldado, ex soldado veterano de la guerra, ¿cierto? Sin una pierna, pidiendo limosna, mendigando en 1923. Por lo tanto, ahora comiencen a pensar, claro, todo esto era la tormenta perfecta, ¿ya? Para que surgiera un líder populista, totalitario, en el cual la sociedad pusiera toda su esperanza para que resucitara y le entregara un nuevo aire a Alemania. Todos sabemos ya quién va a ser. Esta imagen me gusta mucho. Ese es el tío Sam, ¿cierto? Estados Unidos. Que está, miren ahí, US, en Estados Unidos. Y eso es Europa. Destruida. Ahí los cañones, todo hecho pedazo, el humo de la pólvora, ¿cierto? Y está así, ¿cierto? Con una pistola al cinto, ¿cierto? ¡Oh! Siempre, siempre intentando aprovechar, ¿cierto? Aprovechar alguna oportunidad y dice, ¡oh! Miren, no era esta la cuna de la civilización, no era este el gran primer mundo, las grandes economías. Miren cómo Europa se destruye a sí misma. Y yo no he sido tocado, ¿cierto? Tuve pérdidas mínimas, he prestado dinero, por lo tanto, oh, esta es mi oportunidad de hacerme grande como potencia económica. Voy a seguir prestando dinero, voy a llevar mi capitalismo, mi mercado a Europa, les voy a ofrecer toda la ayuda posible, voy a posicionar mis productos allá y no se van a poder negar. Voy a expandir todos mis mercados, ¿cierto? Hacia Europa, porque miren, allá está todo destruido, lo necesitan y eso me va a hacer emerger como principal potencia económica mundial. Estados Unidos lo hizo de nuevo. ¿Ya? ¿Reconocen a alguien? Aquí me podrían decir el de la izquierda, el de la derecha, el de arriba, el que está acostado, el perrito. ¿Reconocen a alguien acá? ¿No? ¿Seguro? A ver, ¿dónde habrá alguien conocido? ¿No? No importa, yo se los muestro. ¿Cuál será? Ahí está, ahí está. Córtele el bigote solamente, ¿cierto? Ahí está. Sabemos quién es, ¿cierto? Córtenle el bigote. Aquí está convaleciente.
de ser afectado por gases. ¿Ya? Adolf Hitler, cabo del ejército alemán. Jovencito. Los costos económicos de la Gran Guerra, ¿cierto? Siempre viendo las consecuencias económicas, costo financiero para el Triple Entente, para los imperios centrales, ¿cierto? Inmenso el costo. Para Gran Bretaña va a tener un gran costo también en términos de porcentaje, ¿cierto? De los países aliados de la Triple Entente, Gran Bretaña va a tener el máximo gasto, aparentemente, detrás de él, Francia, que es el otro país que pelea durante toda la guerra al lado de Gran Bretaña. Hay un gran déficit público, como podemos ver aquí, entre los años anterior y posterior a la guerra, entre 1913 y 1919, y en los imperios centrales, por supuesto, los aliados de Alemania. Justamente Alemania es el país que más gasta, ¿cierto? Y el que más destruyó económicamente. Hay consecuencias sociales también, ¿cierto? Produjo más de 10 millones de muertos, o sea, nunca antes visto. Nunca antes visto. Esto es el horror, es el holocausto en el momento, ¿cierto? 10 millones de muertos, mucho más, gran cantidad de pérdidas incalculables, ¿cierto? La industria y los campos son arrasados, ¿ya? Hay muchas migraciones de las zonas rurales a las ciudades, esto es la migración eterna, ¿cierto? Campo-ciudad en busca de mejores expectativas económicas. Hay cambio en la estructura familiar, ya no va a ser la misma, ¿cierto? No va a ser la misma estructura familiar porque pensemos en la cantidad de jóvenes que mueren. Por lo tanto, la pirámide comienza a cambiar, ¿ya? No solamente eso, sino que uno de los más importantes consecuencias es el cambio del rol social de la mujer, ¿cierto? La mujer estaba en la casa, bueno, los hombres van a la guerra, por lo tanto son las mujeres las que deben hacerse cargo de trabajos que antes eran particularmente de los hombres. Miren qué peligroso, por favor, la contribución femenina al esfuerzo de la guerra, la fabricación de armas y sobre todo peligroso de municiones. Aquí dice, mujeres trabajadoras de las municiones, enrólate de una vez, de ellas dependen sus vidas. ¿Ya? Eso es lo que dice este cartel que invita a las mujeres a enrolarse como trabajadoras en fábricas de munición. Por lo tanto, esto contribuye a una emancipación de la mujer. ¿Ya? La mujer ya no va a estar solamente en la casa, ¿ya? También va a estar en la fábrica, va ahora a cumplir un rol productivo, no solamente reproductivo. Esto es súper interesante, ¿eh? No solamente eso, sino que va a contribuir a el requerimiento de derechos sociales y políticos. ¿Ya? Los derechos sociales sí los tenían, pero los políticos no. Ahora quieren votar y ser votadas. Ellas van a decir medallas para los héroes, votos para las heroínas. ¿Ven? Las sufragistas, el movimiento sufragista va a surgir en diferentes partes del mundo, sobre todo en Europa, y en este caso en Estados Unidos. Me llama la atención lo pacífico de la protesta, ¿ya? Con un niño, ¿cierto? Dice, votos para las mujeres, ¿ya? Y eso me parece súper interesante y algo que ustedes podrían tocar en el resumen que tienen que hacer, ¿ya? A esto yo me refería con el cambio en la estructura familiar, ¿ven? Acá hay, entre los 18 y los 20 años, por supuesto, se ve bastante disminuida la campana y también en el sector de los hombres, también hasta una edad aproximadamente de los 50 años versus el sector de las mujeres, ¿ya? Versus el sector de las mujeres. Y esto es consecuencia de la guerra. Cambia, ¿cierto?, la campana en la pirámide de la estructura familiar ya para 1931. Todavía esto tiene grandes efectos, ¿bien? Vamos cerrando entonces la hecatombe de la guerra. Vamos a ver las pérdidas, ¿cierto? ¿Quién tiene más bajas? ¿Ya? ¿Quién tiene más bajas? Podríamos pensar, ¿cierto? Ya, yo creo que si vemos estos gráficos circulares, ¿cierto? Veamos aquí en rojo es la cantidad de muertos, negro la cantidad de movilizados. El Imperio Ruso alcanzó a movilizar aproximadamente 15.000 soldados, ¿ya? Y de esos tuvo 2,5 millones de muertos. Miren Alemania, país bastante más chico, pudo movilizar 13.000 soldados y aproximadamente tener 2,050,000 muertos. Vamos por este otro lado, Francia, 1,5 millones de muertos prácticamente, y el Reino Unido, 1 millón de muertos versus prácticamente 9 millones de movilizados. ¿Bien? Tenemos nuestra síntesis, ya con la misma imagen que les mostré la vez anterior, pero vista desde otro lado, porque esto es un diorama, ¿cierto? Eso es lo que vimos, ¿ya?
Ahora podemos comprender mejor las consecuencias de la Primera Guerra Mundial desde el punto de vista más político, porque pusimos el acento también en la génesis de otro conflicto que va a ser el conflicto árabe-israelí, que hasta el día de hoy muchas veces no comprendemos cuál fue el inicio. Bueno, y el inicio está, su raíz primigenia está en la Primera Guerra Mundial. No sé si alguien lo sabía, pero ahí está. Ya si alguien ve la película o sabe de un personaje que se llama, inglés, que se llama Lawrence de Arabia, ya lo va a comprender mejor todavía, ya todo ese contexto del comienzo del conflicto árabe-israelí. ¿Ya? Veamos si alcanzamos a ver algo. Me parece que sí. Podría ser. Y luego consultamos por preguntas. ¿Ya? Que podríamos ver un video que es el resumen de la clase, es el resumen de las consecuencias prácticamente y de la reconfiguración de un nuevo orden mundial que va a surgir a partir del fin de la guerra.
Si alguien siguió la letra, es el resumen de todo, ¿ya? Es el resumen de todo. Incluso desde el inicio de la guerra hasta la reconfiguración del mapa, la cantidad de muertos, la mayoría eran civiles, habla de noviembre, ¿cierto? De lo que pasa en noviembre, que hablamos del 11 del 11 a las 11. En una canción, mire, el recurso hace una síntesis y una recapitulación bastante pertinente de todo lo que pasó durante el conflicto. ¿La habían visto? ¿Conocían esa banda? Bueno, a mí es mi favorita, quizás por eso la utilizo en clase, pero nada más que por eso. Bien, preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario acerca del contenido? O de fechas, de notas, de pruebas, de tareas. ¿Ya? Por supuesto, la tarea que aparece aquí, en este PPT, no se hace. ¿Ya? No se hace. Puede ser abordado como tema de resumen, pero no se hace. ¿Ya? No se vayan a poner a buscar esta tarea en Moodle. ¿Ya? Esto no es. ¿Bien? Solamente está ahí para iluminar a alguien si es que necesita algo para el resumen. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo de alguna cosa? Entonces, para los compañeros que se unieron posteriormente, muy rápidamente, para liberarlos, les comento lo que había dicho antes. Esto. Entran entonces al curso de Filopoli. Verónica, mire, Catalina, no sé si alcanzó a ver esto. Entran al curso de Filopoli. ¿Ya? Recuerden que ahí está la tarea anterior, ¿cierto? La tarea 1 que tienen que hacer. Las tareas recuerden que se cierran el 10 de septiembre. ¿Ya? Evaluación sumativa, número 5, resumen ejecutivo. ¿Ya? Pinchan aquí, Verónica, Catalina, Paula. Y aquí, aquí está un archivo de Word. ¿Cierto? Lo pinchan y ahí están todas las instrucciones. Es simplemente un resumen de un tema a elección. No es nada más que eso. ¿Ya? Y debe ser entregado el 29, antes del 29 de septiembre a las 3 de la tarde. Después de eso me va a aparecer en rojo y por supuesto va a bajar la nota. ¿Ya? Me parece que es lo más sencillo que podemos hacer para que no tengan problema para otras asignaturas. ¿Bien? Porque esto es filosofía política. ¿Ya? Preguntas. Oye, tengo la impresión que todos se quedaron dormidos. ¿Están por ahí? Ah, ya, listo. Verónica está ahí atentísima. Ya. Bien. A ver. Dejamos de presentar. Paula, usted se puede quedar. Yo sigo vivo. El resto no sé, dice Verónica, pero me interesaba Catalina. ¿Catalina tiene alguna duda? Porque como Catalina llegó después. ¿Catalina? ¿No? Ah, ya, listo. Que usted, Nelson y Luca habían llegado temprano, tenían todas las indicaciones. Paula, si se pudiera quedar una vez terminada la clase, por favor. Otro sobreviviente. No, sí. Ustedes siempre van a sobrevivir conmigo. A nadie lo vamos a cortar la cabeza. ¿Ya? Aquí no, al menos. Se los aseguro. 4D, Filopoli. Paula, por favor, quédese conmigo un minuto una vez terminada la clase. Bien, he pasado lista. Ahí dejamos